Muy buenas noches. Sean bendecidos cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que están pendientes de esta transmisión y de este mensaje. Él lo prometió. Es el tema que he de tratar esta noche. La mina de San José se encontraba ubicada en la provincia de Copiapó, en Chile, en pleno desierto de Atacama. El desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo. De esta mina se extraía oro y cobre. Exactamente el día jueves 5 de agosto del 2010, a las 2:30 de la tarde, la mina colapsó debido a un derrumbe. Ese evento marcó la vida de 33 mineros que estuvieron atrapados durante 69 días. Sin embargo, 18 días más tarde, después de aquel derrumbe, el 23 de agosto del 2010, una sonda exploratoria recorrió 688 metros hasta llegar al refugio en el que se encontraban aquellos 33 mineros. La sonda llevaba una cámara que permitió ver a 9 de los trabajadores, quienes expresaron con emoción que estaban bien, que se encontraban sin novedad. Pintaron la cápsula y mandaron un pequeño mensaje escrito en rojo en un pequeño papel, en un trozo de papel que decía: estamos bien en el refugio los 33. Escribieron aquel mensaje y cuando fue leído, los familiares y amigos se abrazaron de alegría entre risas y lágrimas. La emoción contagió a todo el mundo, a tal punto que en la capital, Santiago de Chile, la gente salió a las calles ondeando banderas y gritando de felicidad porque los 33 mineros de la mina de San José estaban con vida y estaban bien después de 18 días de aquel desastre. A partir de aquel momento, aquella sonda se convirtió en el único medio de comunicación con el exterior y también un medio para recargar su motivación. Bajaba aquella pequeña sonda y traía para ellos mensajes de sus familiares, traía alimento, traía ropa, traía medicamentos, traía correo y otras cosas. Y ellos también podían enviar información y mensaje a los que estaban en la superficie. Ellos le llamaron aquellos envíos y aquellos recibimientos por aquella sonda, ellos le llamaron palomas. Cargaban y descargaban las palomas por lo menos 50 veces al día. Y eso los mantuvo con esperanza todo aquel tiempo. Al tener la certeza de la situación en la que estaban los mineros, se emprendió un plan de rescate, un plan para poder sacar a aquellos 33 hombres. Básicamente era perforar un agujero de más o menos 66 centímetros de diámetro, por el cual ascendería uno por uno aquellos mineros. Se diseñaron 3 planes, a los que le llamaron plan A, plan B, plan C. Las perforadoras de los planes A y C eran en tecnología superior a la perforadora del plan B. La perforadora del plan B era una máquina Tran T130, diseñada para perforar pozos de aguas profundas. Pero fue esa última perforadora, la del plan B, la que logró llegar hasta donde estaban refugiados los 33 mineros. El 12 de octubre de 2010, el Campamento Esperanza, así le habían llamado al campamento que familiares y amigos y periodistas habían formado cerca de donde se estaba trabajando para rescatar a los mineros, estalló en alegría tras el rescate de los primeros mineros. A las 11 de la noche con 18 minutos inició el descenso de una cápsula que había sido diseñada por la NASA y un socorrista que bajaba para ayudarles a los mineros. Solo hubo un pequeño inconveniente, un problema cuando llegó el rescatista y todos los mineros estaban bien y listos para salir. Pero ellos, debido a la situación que habían estado
y ahora al salir a la superficie necesitaban utilizar una ropa especial. Inclusive los calcetines debían ser especiales y les mandaron los calcetines para todo. El problema fue que los calcetines eran rosados. Solo calcetines rosados sabían de eso que necesitaban y los mineros al principio no se los quisieron poner. Pero después, cuando se dieron cuenta que era la única forma de salir, se los pusieron. Y luego de media hora de viaje, casi a la medianoche, salió el primer minero. Fue Florencio Ábalos. Al salir, él abrazó a su familia como nunca lo había hecho antes y luego lo llevaron al hospital. Luego fueron sacados el resto de los 32 mineros y se dio lo mismo. Salían y abrazaban a sus parientes y a sus amigos, lloraban y eran llevados al hospital para que los revisaran. Fue hasta las 9 de la noche con 55 minutos del día 13 de octubre que salió el último minero, Luis Ursúa, llamado el Jefe. Tras 22 horas de arduo trabajo, los 33 mineros habían sido rescatados. Cuando el hombre pecó, Dios dio una promesa de rescate. Cuando el hombre falló, Romanos 6:23 a la humanidad nos recuerda claramente que la paga del pecado es muerte. El habernos rebelado contra el Señor nos trae como consecuencia la muerte, pero también declara enfáticamente que la dádiva, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como estudiamos en el tema de anoche, en el mismo momento de la traición, Dios, en lugar de castigar a Adán y Eva, les presentó el plan de salvación. Ahí lo leímos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad, le dijo a la serpiente, le dijo a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la suya. El mismo Jesús se estaba ofreciendo para poder rescatar a la raza humana. A diferencia del rescate de los 33 mineros, Dios no tenía ni plan B ni plan C. Solo había plan A. Pero también, como en el caso de los mineros chilenos, Dios mantuvo viva la promesa. Como el rescate de la mina de San José usaba esa especie de cápsulas que dijimos que los mineros llamaban palomas, también a esta tierra durante 4.000 años, durante 4 milenios, el Señor estuvo mandando constantemente cápsulas para darle esperanza a este mundo. Palomas con mensajes para recordarnos que había un Mesías que nos iba a sacar de la situación más difícil en el que la raza humana se había metido. Fueron los profetas del Antiguo Testamento los encargados de recibir esos mensajes, esas palomas, esas cápsulas, y lo transmitieron a la humanidad. Por eso nosotros ahora podemos encontrar diseminada por todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Al ojear página tras página, nosotros encontramos esos mensajes que el Señor envió para recordar que un día un Mesías, él mismo, vendría a rescatarnos. Algunos de ellos nosotros podemos leer esta noche así rápidamente porque son muchos. En el Antiguo Testamento nosotros encontraremos muchísimas profecías que hablan de ese Mesías que vendría a morir, dando datos, incluso fechas y años importantes en la vida del Mesías. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, versículo 12, dice exactamente el lugar donde iba a nacer el Mesías. Dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es increíble. Y exactamente el Mesías, Jesús, nació en Belén. Otro mensaje que se dio a través de los años, de los siglos, se mencionó que el Mesías iba a nacer de una joven virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice:
Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios entre los hombres. Y fue de esa manera Jesús, el Mesías, nació de la Virgen María, cumpliéndose lo que la profecía siglos atrás había dicho sobre él. También la Biblia había dicho que de las 12 tribus de Judá, el Mesías nacería de las 12 tribus de Israel, el Mesías nacería de la tribu de Judá. Génesis 49:10 dice, y no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Jesús nació de Judá. A Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá. Otro mensaje de esperanza. También se dijo que Jesús, que el Mesías iba a huir a Egipto. Por eso dice Oseas en el capítulo 11 y versículo 1, de Egipto llamé a mi hijo. Y mis hermanos, la lista es extensa. Podríamos mencionar muchos más y nada más sin leer los pasajes, pero solamente la referencia. En el Antiguo Testamento, entre los mensajes sobre el Mesías, se dijo que su ministerio sería en Galilea, Isaías 9, 1 y 2, que sería rechazado por su propio pueblo, Isaías 53:3, que iba a tener una entrada triunfal, Zacarías 9:9, que sería traicionado por un amigo muy cercano, Salmos 41:9, que sería vendido por 30 monedas de plata, Zacarías 11:12, que sería acusado por falsos testigos, Salmos 35:11, que no abriría su boca cuando lo acusaran, Isaías 53:7, que lo iban a escupir, que lo iban a golpear, Isaías 56, que sus manos y sus pies serían perforados, Zacarías 12:10, que se burlarían de él y lo pondrían en ridículo, Salmos 22:7 y 8, que oraría por sus enemigos, Salmos 109:4, que los soldados echarían suerte sobre su ropa, Salmos 22:17 y 18, que sería abandonado por Dios, Salmos 22:1, que ninguno de sus huesos sería quebrado, Salmos 34:20, que su costado sería traspasado, Zacarías 12:10, que sería sepultado por un hombre rico, Isaías 53:9, pero que finalmente vencería la muerte y resucitaría, Salmos 16:10. Es increíble cómo la Biblia mantuvo viva la esperanza de aquel Mesías que vendría, pero quizás la profecía más increíble sobre el Mesías es la que aparece en el libro de Daniel en el capítulo 9. Es la profecía de las 70 semanas, una profecía de 490 años. Específicamente esa profecía decía que en la última semana, o sea, en los últimos 7 años de los 490 años de la profecía, esos últimos 7 años estarían marcados por 3 eventos importantes de la vida del Mesías. Daniel 9:25 nos muestra exactamente el año cuando Jesús, el Mesías, iba a ser ungido, o sea, cuando Jesús fuera bautizado. Dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, la palabra Mesías significa el ungido, hasta que Jesús fuese ungido, entonces iba a comenzar la última semana. Eso fue en el año 27 después de Cristo, pero agregó más. El versículo 27 determinó también la fecha de muerte de Jesús. Jesús murió en el año 31 de nuestra era, y también la predicación a los gentiles, que fue en el año 34 de nuestra era. Dice el verso 27 de Daniel 9, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así, tal cual la profecía de Daniel lo mencionó, con un cálculo matemático exacto, se cumplió en el Mesías. Había un tiempo, había un momento para el regreso del Señor Jesús, para la primera venida después del pecado del Señor, desde el hombre, desde parte del Señor aquí a la tierra. Es increíble, mis queridos hermanos, la precisión con que la vida y la muerte del Mesías fue descrita en las Escrituras. Dios quería asegurarse de que sus hijos estuvieran a la expectativa.
que estuvieran esperando, que cuando el Mesías apareciera lo recibieran, que hubiese un pueblo preparado, pero lastimosamente no fue así. Saben que a pesar de toda esa información que tuvieron los judíos, cuando el Señor tenía que cumplir su promesa, ellos no estaban preparados. Pocos esperaban al Señor Jesús. Tristemente, entre esos pocos, los que debían hacerlo no lo estaban. ¿Quiénes eran los que estaban preparados? Yo voy a mencionar solo dos grupos. En primer lugar, el primero de ellos es el grupo de los pastores, los que cuidaban ovejas fuera de Belén. Quizás esa noche, mientras cuidaban a sus animales, aquellos hombres en la vigilia, porque estaban despiertos y al fuego que habían encendido, comenzaron a contar historias y a hablar. Posiblemente alguno de ellos en la sinagoga había escuchado alguno de los pasajes que yo les mencioné esta noche, hablando de eso y del deseo de que el Mesías viniese, que los librase de los romanos, que les diese una nueva vida. Aquellos pastores de repente fueron sorprendidos. Nosotros hoy en día tenemos bien claro ese mensaje porque nos acordamos que ya viene la Navidad, cuando se celebra o se recuerda el nacimiento del Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 2, versos 8 y 11, hablando de aquellos pastores. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí, que mientras ellos hablaban, mientras conversaban, mientras sus corazones se animaban con la esperanza del regreso del Mesías o de la venida del Mesías, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y en el verso 10 dice que el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que es para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Alabado sea el Señor, hermano. Aquellos hombres sin educación, aquellos hombres que no eran lo más importante, quizás nadie se acordaba de ellos, pero esos hombres en su corazón tenían el deseo de ver al Mesías y Dios les cumplió su deseo. Un coro de ángeles se presentó ante ellos y después de aquel espectáculo, los pastores fueron a ver a Cristo Jesús el Mesías. Hoy en día, el Señor no busca a los mejores, no busca a los más educados, a los más doctos. Es que el Señor no busca inteligencia, el Señor busca la disposición del corazón. A veces el cristianismo o los que son cristianos son criticados diciendo: es que hay solo los pobres de mente. Es que son cristianos solamente son los humilditos, los pobrecitos. Ah, mis queridos hermanos, es que no es solo eso. El Señor busca la disposición de nuestros corazones y esos pastores estaban listos, estaban dispuestos. Quizás no comprendían esa profecía de las 70 semanas. Lo más seguro es que no sabían de esos números, pero ellos anhelaban que Jesús viniese, que el Salvador viniese. Eso es lo que el Señor quiere ahora de nosotros, de ti, de mí. Que pase lo que pase en nuestro corazón, esté el deseo que Él venga. Pero también entre los más doctos hubieron algunos que sí esperaban al Señor. Los sabios de Oriente, pero no eran del pueblo del Señor. Ellos eran considerados paganos. Mateo 2, 1 y 2 dice: y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos hombres sabios habían estudiado las profecías de los judíos. Increíble. Ellos no eran judíos, pero estudiaron las profecías de los judíos. Quizás de forma especial estudiaron la profecía de Números 24:17, donde decía sobre el Mesías que saldrá estrella de Jacob. Y eso fue lo que ellos siguieron. Siguieron una estrella. Ellos, estudiosos de los cielos, vieron esa estrella que no era igual a las otras, que era extraña,
y llegaron hasta donde estaba el Mesías. Pero hay algo en esa historia que impresiona quizás más. Algunos dirán, pues quizás los judíos no estaban esperando al Señor porque ellos no tenían conocimiento. Pero no es así. Los líderes religiosos conocían los oráculos del Antiguo Testamento. El rey Herodes, turbado por la visita de los sabios, manda a llamar a esos, ahora serían ¿qué? Predicadores de profecías, conocedores de los tiempos, los manda a llamar. Y dice Mateo 2, 3 al 6, y oyendo esto el rey se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es increíble, ellos lo sabían. Sabían del Mesías, sabían todo lo que yo les mencioné, de lo que el Antiguo Testamento, los mensajes de esperanza que Dios había enviado por 4 milenios. Ellos los conocían al dedillo, lo sabían muy bien. Simplemente no lo vivían. Eso nos está pasando ahora en día. Conocemos que el Señor viene. Sabemos que tantos huracanes no señalan otra cosa que la venida del Señor, que tantos terremotos y guerra, que la situación del mundo no señala otra cosa que el fin de esta tierra y la aparición de Cristo Jesús. Pero estamos ocupados aún dentro de la cristiandad, estamos ocupados desarrollando nuestra carrera profesional, en el crecimiento de nuestros negocios. Estamos ocupados inclusive en consultar a los cabezones proféticos que nos dan información curiosa. Estamos ocupados esperando que el pastor, que el anciano o la organización nos digan cómo actuar ante los eventos que vemos. Hablamos de Dios, pero como un tema de conversación secundario. Hablamos de tantos temas doctrinales, pero tampoco de la inminente aparición gloriosa del Señor. Nosotros no somos diferentes a aquellos judíos que conociendo no estaban esperando al Señor. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Depende Dios de si tú estás preparado o no para Él venir? No. En ninguna manera. En su primer venida no lo esperaban, pero Él tenía un cronograma y una promesa que cumplir. Y cumplió la promesa aunque no lo esperaban. Gálatas 4:4 leímos anoche este pasaje, nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo. El reloj eterno es preciso. Dios no podía esperar, debía cumplirse lo que Él había prometido. El mundo no estaba preparado para recibirlo la primera vez, pero vino. Vino a pesar de los corazones fríos que iba a encontrar. San Lucas capítulo 2 versículo 7. Qué triste este versículo, hermano. Este versículo dice que Dios cumplió su promesa, pero que la humanidad no estaba preparado para recibirlo. Conocemos ese pasaje. Y dio a luz su hijo primogénito, dice Lucas 2:7, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar en el mesón para Jesús. No hubo lugar para Jesús en ningún hogar, en ninguna casa. No hubo lugar para Jesús en ningún templo. No hubo lugar para Jesús en ninguna tienda, en ningún taller, en ninguna oficina, en ninguna escuela. En lugar de canciones de cuna, lo único que hubo fue el balar de las ovejas. En lugar de una preciosa cuna, lo único que hubo fue el plato donde comía el ganado. En lugar de hermosos coros eclesiásticos, solo se podía escuchar el mugir de la vaca.
En lugar de un suave y muñido colchón, lo que le sirvió de colchón al Señor fue la comida del burro. Pero no importaba. No importaba si el hombre no deseaba ser rescatado. Él había hecho una promesa y la cumpliría. Él había aceptado una misión y la llevaría hasta la última consecuencia. Lo había pactado con la humanidad y así lo haría. Él había prometido salvarnos. San Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo hizo por ti. Y aunque tú no estés interesado en recibirlo, aunque tú no estés interesado en bautizarte, Él lo hizo por ti. Lo hizo por mí. San Juan 3:16 lo dice claramente. ¿Sabes el versículo? Repítelo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta noche, frente a los eventos que mantienen al mundo expectante, frente al umbral de la eternidad, yo te pregunto, ¿hay lugar en tu corazón para Jesús? Hace algunos años hay una historia de unos niños. Unos niños de una escuela iban a hacer un drama para representar el nacimiento de Jesús. Y hubo un niño que a él le costaba aprenderse las cosas, así que le dejaron un papel muy fácil. A él le dejaron el papel de mesonero. A Juanito le dejaron el papel de mesonero. Y era una sola línea la que iba a decir. Y la maestra le dio el guión del drama y le dijo, esta es tu línea, Juanito. Lo único que vas a decir es, no hay lugar para ustedes en este mesón. Pero tienes que decirlo enojado y tienes que decirlo así que exaltado. Y Juanito, hermano, pasó ensayando por semana. Juanito en la casa, en la sala, a donde iba, él andaba su papel y Juanito andaba leyendo, ponía cara de enojado cuando le decía a la gente que lo mirara y decía, no hay lugar para ustedes en el mesón. Lo ensayó una y otra vez hasta que le salió perfecto. Era un guión muy sencillo. Llegó el día de la presentación teatral. El lugar estaba lleno. Había llegado no solo la familia de Juanito, sino toda la familia de los niños y la gente del pueblo. El drama comenzó desde cuando el ángel se le apareció a María y a José, y entonces la orden que recibieron después de parte del emperador para irse a Belén a empadronar, todo eso. Y cuando llegó María, o mejor dicho, los niños que representaban a María y a José, Juanito estaba nervioso porque ya iba a llegar su momento cuando José tocara la puerta de su mesón. Y Juanito seguía repitiendo dentro de sí, no hay lugar para ustedes en el mesón. Y así repetía y repetía hasta que llegó el momento. José o los niños que representaban a José y a María tocaron la puerta del mesón de Juanito. Y entonces, cuando Juanito vio a María y vio a José, por un momento casi se le olvidó su frase, pero se recordó rápidamente, puso cara de enojado y le dijo a José y a María, a los niños, le dijo, no hay lugar para ustedes en este mesón. Los niños que representaban a José y María dieron la vuelta y comenzaron a irse. Pero de los ojos de Juanito salieron lágrimas. Y salió corriendo. Y la maestra le decía, Juanito, vente, porque eso no era parte ya del drama. Juanito tenía que haber cerrado la puerta, meterse, salirse ya. Pero Juanito se fue detrás de José y de María. Y entonces, frente a toda la gente que estaba expectante, Juanito les dijo, José, María, no hay lugar en el mesón,
Pero si ustedes quieren, hoy pueden quedarse en mi cama. En la primera venida no había tiempo ni lugar para recibir al Mesías. No hubo lugar para él ni en un triste mesón. Pero Jesús cumplió su promesa. Él vino, lo hizo a tiempo, sin importar que no lo esperara. ¿Qué impedirá que él cumpla fielmente su promesa de la segunda venida? No tardes más. Segunda de Pedro en el capítulo 3, versículo 9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque su deseo es que ninguno perezca. Mi mensaje esta noche no solamente es para aquel que aún no ha hecho un pacto con el Señor, también es para aquel que ya hizo un pacto con el Señor, porque como los dirigentes judíos podemos estar metidos en tantas cosas y estar desapercibidos de que el Señor viene pronto. Por favor, mi hermano y mi amigo, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios. Él viene pronto. Podría ser esta noche. Ya está en tu corazón. Ojalá que si no lo está, esta noche tú tomes la decisión, como Juanita, irte detrás de Jesús y decirle: por favor, ven, que en mí sí hay lugar para ti. Cristo viene pronto, mis queridos hermanos. Maranata, que el Señor les bendiga.